En las montañas y lagos de la antigua Mesoamérica surgió una civilización cuya grandeza aún resuena en la memoria colectiva: los aztecas. Desde sus orígenes como un pueblo nómada, los mexicas, popularmente conocidos como aztecas, levantaron una de las ciudades más majestuosas del mundo antiguo, Tenochtitlán. En este documental exploraremos el ascenso de los aztecas desde sus humildes orígenes hasta su apogeo, bajo figuras como Moctezuma I, Axayácatl y otros líderes, quienes expandieron el imperio a su máxima gloria. Pero este imperio encontraría su final de manera abrupta, con la llegada de un pequeño grupo de hombres decididos a reescribir la historia: los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. En apenas unos años, la gloria de lo que fue un imperio resplandeciente se desmoronó, dejando solo ruinas y el recuerdo de una grandeza irrepetible. Los aztecas forjaron su imperio dominando a diversas etnias con sus propias tradiciones, dejando un legado que aún define la identidad mexicana. ¿Es este pasado motivo de orgullo, controversia o ambas cosas? ¿Fue el dominio azteca sobre otras etnias una muestra de control implacable o una respuesta estratégica para asegurar su supervivencia? Deja tus opiniones en los comentarios mientras nos adentramos en esta fascinante y compleja saga de poder, gloria y tragedia: la impresionante historia del Imperio Azteca. Antes de seguir adelante, te dejo un enlace aquí arriba, a la lista de reproducción de nuestra serie Origen. Sumérgete en la historia de la humanidad, con episodios en orden cronológico. Suscríbete, comparte, y únete a esta apasionante aventura histórica. Gracias. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés, where you will find the English version of this video. Para el siglo XVI, el Imperio Azteca se encontraba en su apogeo. Cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica, un área de alrededor de 135.000 kilómetros cuadrados. Controlaba a más de 11 millones de personas, dominaba a sus estados vecinos y había impuesto sus ideales y religión a lo largo de Mesoamérica. La última de las grandes civilizaciones mesoamericanas, se destacaba por sus éxitos en agricultura y comercio, así como por su arte y arquitectura, que ha sido hasta la actualidad de lo más deslumbrante que se ha visto en el continente. La capital mexica de Tenochtitlán floreció de tal manera que la ciudad alcanzó a alojar alrededor de 200.000 habitantes a principios del siglo XVI, convirtiéndola en la ciudad más grande de las Américas precolombinas, con templos imponentes, canales intrincados y bulliciosos mercados, con sistemas avanzados de agua y saneamiento. Era un gran centro comercial con mercancías que entraban y salían. Sus calles rebosaban vida y sus mercados ofrecían tesoros de metales preciosos y productos exóticos. Toda la ciudad fue diseñada para inspirar asombro en la gente, especialmente en los visitantes, y generar en estos la idea de que los mexicas eran los amos del mundo. Pero en el apogeo del poder azteca, un giro de los acontecimientos se avecinaba en el mundo, a 11.000 kilómetros de distancia, una serie de eventos que transformarían su realidad para siempre. La icónica Constantinopla, en 1453, estaba a punto de ser testigo de un acontecimiento trascendental. Una inminente confrontación épica, que cambiaría el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente, y dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad. En un asedio implacable de un ejército islámico de 70.000 soldados, liderados por el sultán Mehmed II, Constantinopla enfrentaba una amenaza sin precedentes. El sultán buscaba controlar Constantinopla para dominar las rutas comerciales cruciales entre Oriente y Occidente, y en particular el próspero comercio de especias. Este singular comercio de especias se convirtió en un factor decisivo que modificó la historia de la humanidad. Un total de 69 cañones descargaron su devastación sobre la ciudad. Y finalmente Mehmed logró abrirse paso. La Constantinopla cristiana se convirtió en la Estambul islámica. Y este giro de los acontecimientos colocó las rutas comerciales más importantes del mundo en manos de un nuevo imperio hostil a Occidente, lo que obligó a los europeos a buscar nuevas rutas hacia las riquezas de Oriente. Así, un solo evento histórico cambió el curso de la humanidad y redirigió el destino de incontables vidas en todo el planeta. 30 años después de la toma de Constantinopla, los europeos se aventuraron en busca de rutas marítimas hacia el lejano oriente, y un navegante y explorador italiano intentó conseguir durante muchos años apoyo para un viaje que planeaba hacia la India, Japón, China y las Islas de las Especias. Ese explorador genovés era Cristóbal Colón. Colón sabía que la Tierra era redonda y se dio cuenta de que al navegar hacia el oeste, en lugar de hacerlo hacia el este, llegaría también a su destino. En busca de financiamiento para su audaz empresa, Colón se embarcó en un viaje a España. Durante ese viaje presentó su propuesta a los reyes católicos, Fernando e Isabel.
Su plan era el de navegar hacia el oeste para llegar a China, calculando un viaje de 21 días desde España. Y el 12 de octubre de 1492, después de 5 semanas en el mar, cerca de la inanición y a miles de millas de su objetivo, Colón desembarcó en lo que creía que era Japón. Pero en realidad se trataba de las Bahamas. Y se encontraban frente a un vasto nuevo mundo, las Américas. 2 mundos aislados durante 10.000 años se encontraban. Fue un evento trascendental en la historia de la humanidad. Colón regresó a España como un héroe, y esto despertó un gran interés europeo en las Américas. El viejo mundo y el nuevo estaban en un curso de colisión. Luego de que los españoles llegaran a lo que hoy es América en 1492, la corona se focalizó en avanzar en la conquista del Nuevo Mundo. 28 años después de la llegada de Colón, la búsqueda de oro cambiaría el destino del Nuevo Mundo a través de las ambiciones de un hombre. Hernán Cortés. Un líder astuto, encantador y despiadado. Un maestro de la manipulación y la motivación, con un único objetivo: la búsqueda del oro. En el año 1519, el Imperio Azteca se enfrentaría al desafío más importante de su historia. Una expedición encabezada por Hernán Cortés arribó a las costas de lo que hoy es Veracruz, México. Lo que siguió fue un choque de civilizaciones que cambiaría el curso de la historia. El Imperio Azteca se encontraría al borde de su destino más trascendental. Cortés y sus hombres estaban decididos a conquistar y saquear el fabuloso Imperio Azteca, un capítulo fascinante y trágico de la historia, y revela la complejidad de la conquista de América. Un drama épico que se desplegó en las sombras de la historia, forjando un legado que sigue inspirando asombro y reflexión hasta el día de hoy. Pero hasta llegar a ese evento crucial para la civilización azteca, 200 años habían transcurrido desde los orígenes de su historia, en el año 1325. Este imperio no se formó de la noche a la mañana. Hablamos de una civilización avanzada en muchos aspectos, pero con un desarrollo tecnológico que no había llegado a alcanzar el nivel que tenían las potencias europeas. Un imperio cuya capital llegó a ser una de las ciudades más increíbles de la historia. Un pueblo que en sus primeros 100 años logró conquistar el Valle de México, y en el siguiente siglo se expandieron a gran parte de Mesoamérica. Para el momento en el que los españoles llegaron al territorio, el Imperio Azteca controlaba la mayor parte de lo que hoy es México y Centroamérica, con 15 millones de habitantes. Sus palacios eran tan vastos y sofisticados como los de las mayores ciudades de Europa, y sus templos rivalizaban con las pirámides egipcias. Desde sus comienzos, como una pequeña tribu errante, se transformaron en la civilización más poderosa y temible del hemisferio occidental. ¿Cómo logró una tribu de nómadas errantes crear el imperio más grande de América en solo 200 años? ¿Y cómo pudo el más poderoso imperio del Nuevo Mundo ser destruido por un pequeño grupo de conquistadores españoles en solo 2 años? Y solo podremos responder a estas preguntas si nos remontamos atrás en el tiempo, hasta el año 1325, y tratamos de entender los orígenes de esta asombrosa civilización, y a partir de allí, los eventos cruciales de su historia que llevarían a los aztecas a convertirse en la última de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Los aztecas produjeron una gran cantidad de documentos de los cuales muy pocos han sobrevivido. Uno es el Códice Boturini. Este códice narra el inicio de la historia azteca, desde sus orígenes, en la ciudad mítica de Aztlán, y la peregrinación de 200 años que habrían realizado hasta la ciudad de México Tenochtitlán. Esta peregrinación la hicieron divididos en clanes. Según el códice, en el año 1196 llegan a Tula, capital del gran estado tolteca, que presidió al de los aztecas. El siguiente punto en la peregrinación fue Teotihuacán. Teotihuacán, a 40 kilómetros del Distrito Federal de México, era la ciudad en la que los aztecas creían que había nacido el sol. Para entender más sobre el origen de Teotihuacán, os dejo un enlace en la descripción a un vídeo sobre esta asombrosa ciudad. Teotihuacán fue abandonada por los teotihuacanos en el año 700 de nuestra era. Cuando los aztecas llegaron a esta ciudad, ya contaba con varios siglos de abandono. Lo consideraron un lugar sagrado, creado por los dioses. Nunca entraron en contacto con los teotihuacanos, pero tenían lazos en común con ellos. Uno de los lazos era el culto a la serpiente emplumada, al hombre dios Quetzalcóatl, que fue un culto que se extendió por toda Mesoamérica y Centroamérica, pero con distintas denominaciones, a lo largo de 4.000 kilómetros, con una asombrosa continuidad en las crónicas y leyendas de los distintos pueblos.
Los aztecas, así como otras civilizaciones de América, creían que Dios los había creado en un inframundo, que desde allí habían emergido y luego se habían movido hacia los 4 puntos cardinales. En el sudoeste de Estados Unidos, la cultura Hopi podría develar los secretos del origen azteca. Según la mitología de esta cultura, sus antepasados emigraron desde esas tierras hacia los 4 puntos cardinales. En ese caso, este podría haber sido el origen de las peregrinaciones de toltecas y aztecas. Los Hopis también cuentan la historia del dios Pahana, del clan de la serpiente, que partió desde esa zona luego de las erupciones volcánicas. Este momento coincide con el inicio de la peregrinación de los aztecas. Los aztecas llegan a una isla en el lago de Texcoco en el año 1325, sitio en el que más tarde construirían Tenochtitlán. Allí creyeron finalmente encontrar la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. Pero tiempo atrás de esto, tuvieron que enfrentar innumerables desafíos. Cuando llegaron al Valle de México, encontraron tierras en el cerro de Chapultepec, lugar en el que descubrieron un manantial de agua dulce. Pensaron que finalmente habían hallado su tierra prometida. El Valle de México estaba dominado por una coalición de 3 pueblos. Estos vieron en los aztecas una amenaza, se unieron y los desplazaron hacia el sur, donde se sentaron. Es la zona del Pedregal de San Ángel, zona cubierta por lava volcánica, lugar inhóspito para la vida. No pudieron vivir allí de la agricultura, pero había animales, y en particular reptiles, serpientes venenosas por toda la zona. Se hicieron expertos en cazarlas y alimentarse de estas víboras. Luego, fueron convertidos en vasallos del gobernante de Culhuacán. Este les prometió la libertad cuando capturasen a 8.000 prisioneros. Luego de que los aztecas cumplieran con lo solicitado, pidieron a la hija del gobernante en matrimonio. El gobernante aceptó y los aztecas la desollaron viva, por lo que tuvieron que huir de la zona. Finalmente se instalan en el medio del lago Texcoco en un islote, zona en la que más tarde construirían Tenochtitlán. Allí se separaron en 2 grupos. Un grupo se instaló en el Tlatelolco y se dedicó al comercio, estableciendo el mayor mercado en toda Mesoamérica. Su éxito preocupó a los habitantes de Tenochtitlán. Los aztecas habían encontrado así su tierra prometida, una isla en el medio de un lago en la que no podían cultivar o construir grandes edificaciones. ¿De qué manera superaron este desafío? ¿Cómo desarrollaron la agricultura? ¿Y cómo era su arquitectura? En el islote tenían suelos fangosos, pero ellos implementaron una técnica de pilotaje, generando plataformas, rellenándolas con fango, con piedra, con desechos orgánicos y fueron ganando terreno al agua. Además, iban ganando espacio para hacer construcciones. Este suelo orgánico les permitió implementar las chinampas, jardines flotantes, anclados al fondo lodoso con pilotes de madera. De esta forma lograron cultivar sobre las aguas del lago. Fueron ganando terreno hasta alcanzar una superficie de 15 kilómetros cuadrados, unida al continente a través de ingeniosas calzadas. Identificaron un cerro con muchas cuevas, que para ellos representaba un camino al inframundo. El Cerro de la Estrella. Se apropiaron del cerro y construyeron el templo que se encuentra en la cima. En la cima del Cerro de la Estrella hacían sacrificios humanos, porque creían que el sol necesitaba de sangre humana para mantenerse vivo. Estos sacrificios podrían haber sido producto de profundas creencias, o solo un acto para atemorizar al resto de los pueblos. A 40 kilómetros de Tenochtitlán se hallaba el Monte Tlaloc, punto focal, donde ellos creían que se encontraban los dioses del agua. Allí construyeron un templo de 3.000 metros cuadrados, con murallas de 3 metros de altura que lo rodeaban. La estrategia de los aztecas fue la de apropiarse de ese lugar sagrado para ejercer un poder simbólico sobre el resto de los pueblos. Impusieron la creencia de que quien dominara el Monte Tlaloc podía controlar el ciclo de las lluvias. En general, los aztecas se apropiaron de los dioses mesoamericanos para dominar ideológicamente a los pueblos del Valle de México. Los aztecas utilizaban a las grandes montañas como marcadores calendáricos. Generaron muy buenos calendarios, que eran muy precisos y muy avanzados para su época. Marcaban ciclos de 52 años que asociaban con la probable muerte del Sol. Los aztecas condensaron en la llamada Piedra del Sol sus avanzados conocimientos astronómicos. El anillo externo se cree que representaba el límite del universo con la Vía Láctea. Siguen luego 4 círculos que describen los movimientos orbitales de Saturno, Júpiter, Marte y Venus. El siguiente representa los 20 días del calendario sagrado, y en el círculo central podemos ver los 4 soles de los mundos anteriores, que fueron destruidos de manera trágica. Finalmente, aparece el quinto sol, al que los aztecas creían mantener con vida a través de sacrificios humanos.
La expansión de los aztecas fue imparable. En solo 12 años conquistaron a las civilizaciones de los alrededores del lago. Después de 20 años de haber llegado a la cuenca del Valle del Anáhuac, hoy Valle de México, los aztecas iniciaron una serie de conquistas sin precedentes en América. A partir de 1430, cuando derrotan al Imperio Tepaneca, hasta entonces la civilización dominante del Valle de México, los territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar a ocupar el centro del actual México, la zona central de Oaxaca, la costa del Golfo de México, Guerrero y el Soconusco. Poseían además enclaves en varias posiciones estratégicas en la región de Tabasco y dominaban la ruta entre el corazón de Mesoamérica y la rica región del Soconusco, ubicadas en el sur del actual estado mexicano de Chiapas. La élite gobernante de los aztecas se apropiaba de la producción de las otras naciones mesoamericanas a través de la imposición de un tributo, que era fijado de acuerdo con la especialización económica y geográfica de los dominados. Los dominadores no impusieron su religión ni su lengua a los dominados. Aunque es cierto que los estados sometidos no tenían independencia política total, seguían gobernados por grupos locales. Aunque se suele señalar el carácter militar de varias conquistas aztecas, también establecieron una complicada red de alianzas matrimoniales con las élites locales, para asegurar la lealtad hacia el poder de México Tenochtitlán. El dominio del estado azteca en Mesoamérica no fue total. Varios estados mesoamericanos fueron capaces de resistir su empuje. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los aztecas. Tampoco debe dejar de mencionarse que los aztecas nunca pudieron derrotar a los tarascos, y que la presencia de este pueblo impidió la expansión de sus dominios hacia el occidente. La expansión del dominio azteca fue resultado de su organización militar, del valor de sus soldados en las batallas y de la habilidad de sus gobernantes. Aprovecharon las divisiones que existían entre sus adversarios y convencieron de forma coercitiva a muchos señoríos de que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos terribles de una guerra. Por lo general, la mayoría de los señoríos circundantes a México Tenochtitlán aceptaron pagar tributo a los aztecas y conservaron la administración a cargo de la nobleza local, que debía rendir cuentas ante los gobernantes de la capital. Solo algunas regiones conflictivas fueron gobernadas directamente por funcionarios nombrados en Tenochtitlán, con atribuciones políticas y militares. Los comerciantes fueron una especie de fuerza de espionaje, pues analizaban al enemigo en sus ciudades, para que tiempo después llegaran los ejércitos aztecas de invasión. Cuando había resistencia, no se detenían hasta conquistar la zona. Los tributos llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio. Alimentos, tejidos, artículos preciosos y también seres humanos cautivos, destinados al sacrificio. Esa riqueza convirtió a México Tenochtitlán en una ciudad tan deslumbrante que a la llegada de los españoles fue considerada por estos como la urbe más importante y magnificente de su época. Aunque inicialmente se expandieron porque sentían su seguridad amenazada y ellos mismos vulnerables, luego convirtieron la guerra en una política permanente, que se transformó en una necesidad para su sistema político. El poder político azteca y su mantenimiento se basaban casi exclusivamente en su ejército. Las conquistas fueron relativamente rápidas. Además de imponerles tributos, los aztecas exigieron a sus nuevas provincias obediencia, incluso adoración por su gobernante. Hubo muy pocos años en los que los aztecas no estuviesen en guerra. Pelearon constantemente en guerras imperialistas de expansión. La obtención de prisioneros, aparte de alimento para los dioses, proporcionaba a los guerreros aztecas el reconocimiento social y material de su valor. Se mantenía la parafernalia de estas guerras porque contribuía a revitalizar al régimen frente a la masa. Al regreso de la batalla, Tenochtitlán se engalanaba para recibir a sus héroes en multitud, y su rey les recompensaba con joyas y distinciones. Las tropas estaban al mando de las familias fundadoras del imperio azteca, los Calpulli, que respondían a las órdenes del emperador, el Tlatoani, a través de una complicada jerarquía militar. El Tlatoani era la cabeza del ejército y le correspondía la declaración de guerra, que se hacía tras consultar a su consejo. Siguiendo paso a paso un ritual, primero se anunciaba en la plaza, dando tiempo a que todos se prepararan. Después partían los mensajeros hacia las zonas amigas por las que iba a pasar el ejército, para que tuvieran listo lo que necesitara. También los mensajeros partían hacia la provincia objeto de las hostilidades, para plantearles una solución al problema por la vía diplomática. Pero para que la guerra tuviera éxito, era fundamental atender a dos aspectos: la logística y la estrategia.
Si bien ambos son importantísimos en cualquier confrontación, en Mesoamérica cobraban especial relevancia por la cantidad de obstáculos que había que salvar. Precisamente por su geografía accidentada, llena de sierras montañosas, zonas pantanosas y selvas, la mayoría del territorio tan solo podía ser conectado por estrechas vías de comunicación. Por ese motivo, la logística y las marchas de los ejércitos aztecas eran muy complejas. Si el escenario de la batalla era una de las ciudades situadas en los lagos, a los combates cuerpo a cuerpo se les unían los navales. Los aztecas eran igual de diestros en el manejo de las canoas con fines militares. El número de canoas que se veían implicadas en estas batallas era enorme. La disciplina dentro del ejército era muy estricta, ya que se castigaba con la muerte a cualquiera que hubiera desobedecido alguna orden, matado a algún enemigo sin permiso, robado a algún cautivo o revelado planes a los enemigos. En 1440, Moctezuma Ilhuicamina, o Moctezuma I, fue elegido soberano del estado azteca. Moctezuma I iniciaría una era expansionista, durante la cual contaría con la ayuda de sus clásicos aliados, los señoríos de Texcoco y Tlacopan. Inició su reinado consolidando la zona previamente conquistada por Izcoatl, que se circunscribía principalmente a los alrededores de Tenochtitlán. Una vez asegurada la lealtad de los vecinos, analizó las mejores opciones para expandirse hacia áreas que proporcionaran productos que Tenochtitlán no poseía, pero que necesitaba y deseaba. Su objetivo inicial lo fijó en la Huasteca, y a los pocos años desde su asunción, se hizo con la región. Seguirían Cuixtlahuaca y Cuetlaxtlán, que fueron conquistas importantísimas, porque acercaban al imperio hacia el sur y permitían el control de las rutas comerciales de la zona del Golfo. El vértice de ese triángulo de oro lo constituía Tepeaca, pieza indispensable en la bien programada política comercial del primer Moctezuma. Sería durante el gobierno de Moctezuma I cuando se incorporarían al imperio la mayoría de las provincias tributarias. Con las victorias que fue obteniendo, pudo afianzar un poder absoluto, teocrático, frente a la predominante influencia de la nobleza militar y sacerdotal. Sin embargo, le fue imposible evitar que una serie de catástrofes naturales, tales como inundaciones y hambrunas, devastaran sus dominios. A comienzos del año 1450, el emperador Moctezuma tuvo que enfrentar una sequía devastadora. Para contrarrestar esto, que creían que se trataba de la ira de los dioses, iniciaron las guerras floridas. Estas eran batallas que tenían como objetivo abastecerse de cautivos para el sacrificio sagrado a los dioses. Otro de los objetivos de la expansión azteca en Mesoamérica fue el de asimilar los conocimientos ancestrales de cada una de estas civilizaciones. Cuando ocupan Oaxaca para tomar el control de la producción de cacao, allí se enfrentan a dos culturas legendarias de Mesoamérica, los zapotecas y los mixtecos. El imperio conquistó luego el estado de la actual Veracruz. El azteca se convirtió entonces en el mayor imperio de la historia de Mesoamérica. A partir de 1456, cuando todos los impedimentos se vieron superados, el estado azteca recobró la prosperidad, y su capital Tenochtitlán, actual Ciudad de México, se encontró con una época de esplendor económico y artístico sin precedente alguno. A pesar de su carácter severo y autoritario, y de su incapacidad de dar al imperio una administración eficiente, Moctezuma I pudo ganarse la estima y el respeto de sus gobernados, y conservarlo hasta la muerte. La expansión de los aztecas parecía imparable, hasta el año 1478, cuando los aztecas intentaron conquistar el reino purépecha o tarasco en la ciudad de Sinsunzán, una civilización con un gran poderío militar. Se cree, por similitudes de cultura y de lengua, que los purépechas fueron parte de migraciones que llegaron a Mesoamérica desde Sudamérica a través del Océano Pacífico. Esta civilización tenía una estructura política eficaz y permanecía imbatible a los afanes hegemónicos de los aztecas. Tenía una sólida economía basada en la metalurgia del cobre. Su solidez y gran poderío militar representaba una amenaza para los aztecas, por lo que en el año 1478 deciden atacar su territorio. Luego de una de las batallas más sangrientas de la historia de Mesoamérica, hacia 1480, se produce una estrepitosa derrota de los aztecas. Estos debieron huir, sobrevivieron solo 1000 soldados y el emperador Axayácatl sufrió heridas que luego terminarían con su vida. El empleo de armas de cobre por parte de los purépechas fue fundamental. En 1486, Ahuitzotl se convertía en el octavo gobernante de los aztecas y llevó a los mexicas en un tiempo relativamente corto a dominar prácticamente todo el centro y sur de los actuales territorios de México y de Guatemala, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico.
Tras la repentina muerte de Huitzotl en 1502, fue elegido su sucesor Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II. Muchas de las políticas hechas por Moctezuma se planearon al principio de su gobierno, durante la ceremonia de su coronación. Moctezuma implementó políticas elitistas que aumentaron la división social entre clases. Hubo varias reformas económicas, las cuales sucedieron como resultado de una hambruna ocurrida en los primeros años de su gobierno, a causa de una sequía. Durante un año, se aumentó el tributo a pagar por las provincias tributarias del imperio, para ayudar a la población. Sin embargo, algunas provincias continuaron pagando más tributos, independientemente del desastre. Estas políticas tributarias descontentaron a varias provincias, muchas de las cuales terminarían aliándose con los castellanos y tlaxcaltecas durante la conquista de México. En general, las políticas de Moctezuma se pueden resumir como elitistas y déspotas, realizadas para dar más poder a su persona en el imperio. El enfoque militar de Moctezuma cambió, desde uno de expansión territorial a otro que se limitó solo a la supresión de rebeliones. En el año 1519, el Imperio Azteca se enfrentaría al desafío más importante de su historia. Una expedición encabezada por Hernán Cortés arribó a las costas de lo que hoy es Veracruz, México. Lo que siguió fue un choque de civilizaciones que cambiaría el curso de la historia. Pero antes de adentrarnos en la crónica de la invasión de Cortés al corazón del Imperio Azteca, es necesario entender el contexto que envolvía a Europa en el siglo XVI. En el corazón de Europa, un tapiz de reinos e imperios preparaba el escenario para la era de la exploración. Fue un periodo de grandes cambios, ambición e intriga. Existen momentos estelares a lo largo de la historia universal y uno de ellos fue el primer cuarto del siglo XVI, durante el cual ocurrieron una serie de acontecimientos que cambiaron al mundo. Lo que sucedió en esos años marcó el inicio del establecimiento de un orden mundial colonial. Veamos primero los antecedentes que llevaron al avance de los españoles, la derrota del Imperio Azteca y la toma de Tenochtitlán. En 1492 llegó la expedición de Cristóbal Colón a lo que hoy es el continente americano. Seguirían luego llegando diversas expediciones al Caribe. Para el año 1515 ya habían ocupado las islas de la Española, Cuba, Puerto Rico y varias otras islas cercanas. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba zarpó desde Cuba con el propósito de explorar las costas del territorio recién descubierto y llegó a la península de Yucatán, al sur del actual México. La expedición fue un fracaso y allí perdieron a la mitad de la tripulación. Al año siguiente, en 1518, Juan de Grijalva zarpó con el mismo propósito que tenían todas las expediciones, el de explorar las costas del territorio. Este llegó al estado de Tabasco. Allí se enteraron de la existencia de la ciudad de Tenochtitlán. Dado el éxito de la expedición de 1518, se preparó una tercera en 1519. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba en ese momento, ordenó esta expedición a cargo de Hernán Cortés. Esta expedición llevaba 500 soldados y 200 indios auxiliares. ¿Pero quién era Hernán Cortés? En el año 1502, mientras en el territorio azteca, el emperador Moctezuma II se encaminaba a subir una imponente pirámide para ser coronado. A casi 9.000 kilómetros al este, en la pequeña localidad de Medellín, España, un joven de 17 años con apariencia enfermiza y tez pálida, se sentía atrapado en su pequeño pueblo natal español. La monotonía de su vida le volvía irritable y desagradable, tal como registra el historiador español del siglo XVI, Francisco López de Gómara. El nombre de este joven era Hernando Cortés, apodado por sus amigos como Hernán. En ese momento, jamás habría imaginado lo que el futuro le deparaba. Cortés pertenecía a una clase conocida como hidalgos, con ascendencia noble pero sin tierras ni herencia notable. A medida que se aproximaba a los 18 años, comenzó a escuchar acerca de los descubrimientos que tenían lugar al otro lado del mundo. Cristóbal Colón había llegado al Caribe cuando Cortés tenía tan solo 7 años. Cuando cumplió los 18 años, un explorador llamado Américo Vespucio publicó una obra en latín, llamada Mundus Novus, o El Nuevo Mundo. En esta obra, Vespucio sugería que las tierras descubiertas por Colón no eran la costa asiática, tal como se había creído anteriormente, sino un continente completamente nuevo. Esta idea se propagó rápidamente por Europa y más allá, gracias a la reciente invención de la imprenta. Este fenómeno desató una fiebre de exploración, con historias que fluían hacia Europa, sobre las riquezas que guardaban al otro lado del océano, incluyendo montañas de oro. A pesar de ser un apasionado jugador, Cortés logró ahorrar lo suficiente para comprar un pasaje en un barco que cruzaría el Atlántico.
En el año 1504, a la edad de 19 años, finalmente zarpó, y después de 2 meses de navegación, llegó a la isla de la Española, hoy dividida entre Haití y la República Dominicana, lugar en el que había desembarcado Cristóbal Colón, por primera vez en el Nuevo Mundo. A los 18 años, Cortés se registró como ciudadano, lo que implicó recibir una parcela de tierra para construir una casa y una granja con mano de obra local esclavizada. También desempeñó funciones de notario en una pequeña localidad. En 1511, se sintió atraído por la perspectiva de una empresa más emocionante. Diego de Velázquez, 20 años mayor que Cortés y ya un hombre poderoso en el Nuevo Mundo, planeaba dirigir una expedición para conquistar la vecina isla de Cuba, siguiendo el modelo de lo que habían hecho en la Española. Cortés se unió a esta empresa y fue uno de los 300 hombres que desembarcaron en Cuba, dando inicio al proceso de conquista y represión de la resistencia nativa. Aunque Cortés no era un soldado, desempeñó el rol de secretario del tesorero de la expedición, encargado de llevar un registro de las ganancias y asegurarse de que la corona española recibiera su quinta parte de los beneficios, como era costumbre en esas expediciones. Cuando se completó la conquista de Cuba, Velázquez quedó lo suficientemente impresionado por la habilidad legal de Cortés y fue designado como magistrado municipal. El poder de Cortés crecía, pero sin importar cuánta riqueza acumulaba, nunca parecía estar satisfecho. En 1517, la expedición liderada por Francisco Hernández de Córdoba había explorado por primera vez la costa de México. Conocieron a los mayas que vivían allí, en la costa norte de la península de Yucatán, y quedaron impresionados por sus ciudades. Pero la expedición fue desafortunada. Fueron atacados y 50 españoles fueron asesinados. En ese momento, nadie estaba realmente seguro de lo que era esta masa continental. La mayoría creía que era otra gran isla, pero otros seguían manteniendo que era el continente asiático. A la desafortunada expedición de Córdoba le siguió otra un año más tarde, en 1518, dirigida por el español Juan de Grijalva. Pero cuando Juan de Grijalva no regresó de su viaje, los rumores y las preocupaciones comenzaron a esparcirse. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, organizó un grupo de búsqueda y rescate con la intención de ir tras Grijalva y averiguar lo que le había sucedido. Por alguna razón, Cortés, con 33 años de edad, fue elegido para dirigir esta expedición. Nunca había dirigido un ejército o comandado ningún tipo de puesto militar. En solo un mes, había convencido a 300 hombres para que lo siguieran y armó 6 naves listas para esta misión de rescate al Nuevo Mundo. Pero antes de que pudieran partir, Juan de Grijalva, el español perdido, al cual se disponían a encontrar, regresó a puerto. Se había retrasado en la exploración de la costa de México, pero trajo de vuelta algunas historias increíbles. Había visto ciudades construidas con altas pirámides y calles pavimentadas con piedra. Había conocido a una delegación de un poderoso rey que se decía que vivía allí y que se llamaba a sí mismo Moctezuma. La aparición de Grijalva era suficiente razón para que el gobernador Velázquez retirara su apoyo al viaje, y lo último que quería Velázquez era que Cortés se llevara la gloria de hacer nuevos descubrimientos. Pero Cortés decidió que seguiría adelante con la misión de todos modos, que navegaría a esta nueva tierra, en contra de los deseos del gobernador. Cortés dio la orden de partir rápidamente, antes de que el gobernador Velázquez pudiera detenerlo. Zarparon el 18 de noviembre de 1518. Durante su viaje, se encontraron con 200 hombres que habían estado en la expedición de Juan de Grijalva y algunos otros que aceptaron unirse a ellos. Su número aumentó a unos 500 hombres y la cantidad de barcos a 11. La invasión de México había comenzado. Llegan primero a la península de Yucatán, ya que sabían que allí había 2 españoles varados desde 1511. Estos españoles eran Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Aguilar se une luego a la expedición de Cortés y sería pieza clave en la conquista, ya que éste hablaba tanto la lengua maya como la náhuatl. Gracias a esto, Cortés podía comunicarse con los distintos pueblos. La expedición continúa desde allí hasta que en marzo de ese año llegan a las costas del actual estado de Tabasco. En ese mismo mes tendrían el primer enfrentamiento con los pueblos nativos, en lo que se llamó la Batalla de Centla. Allí se enfrentaron a los mayas chontales, comandados por su cacique Taarxco. Estos eran 12.000 hombres, pero los españoles tenían superioridad armamentística. Luego de derrotar a los nativos, los españoles ocupan la zona y los mayas les ofrecen animales, oro y 20 esclavas en señal de paz. Entre estas mujeres se encontraba la que se conocería como Malinche, que sería la traductora de Cortés, y con quien luego tuvo un hijo, llamado Martín. La fidelidad que demostró a los españoles, sumado a su profundo conocimiento de la psicología y costumbres de los nativos americanos, hizo que la Malinche se convirtiera en una de las mujeres más extraordinarias y controvertidas de la historia de América.
Cortés tomó posesión de esas tierras y en abril de 1519 fundó allí la villa de Santa María de la Victoria, la primera población española en la Nueva España y una de las primeras en América. Allí aparecieron emisarios del emperador Moctezuma II, el jefe supremo de los aztecas. Moctezuma creía que Cortés era el mítico hombre dios Quetzalcóatl, que finalmente había regresado, tal como lo indicaba el antiguo mito. Ese mito narraba que Quetzalcóatl partió desde la costa de Veracruz hacia el oriente, y que por ese mismo lugar regresaría para gobernar a su pueblo. Moctezuma envía a sus emisarios para que pregunten si Cortés era efectivamente Quetzalcóatl. Jerónimo de Aguilar no entendía el idioma de los mexicas, pero Malinche, la mujer de Cortés, sí lo entendía, y lo traducía al maya, para que luego Aguilar lo tradujera del maya al español. Malintzin, conocida popularmente como Malinche, podría ser considerada uno de los factores cruciales en la caída de toda la civilización azteca. Es uno de los personajes más enigmáticos de esta historia. A lo largo de su vida, aprendió todos los idiomas de la región. Cortés reconoció su utilidad de inmediato. En su grupo, ahora tenía a Malintzin, que hablaba náhuatl y maya, y lo tenía a Aguilar, que hablaba maya y español. Esto significaba que los tres podían transmitirse mensajes entre sí en todos los idiomas de la región. El personaje de Malintzin es complicado. Nunca podremos saber realmente cuáles eran sus motivaciones, o en qué medida eligió ayudar a la expedición de Cortés de forma libre. Pero Cortés dijo más tarde que posiblemente sin ella, ninguno de sus planes habría tenido éxito. Y uno de los primeros eventos en el que el aporte de Malintzin fue crucial ocurrió durante la estancia de Cortés y sus hombres en Veracruz. Allí los emisarios de Moctezuma trataron de convencer a Cortés que detenga su marcha y no avance hacia Tenochtitlán. También estos dibujaban todo lo que podría ser de interés para el emperador sobre los extranjeros. Moctezuma creyó que los regalos de oro que ofreció a los españoles frenarían su avance. Las noticias sobre el oro que existía en el centro del valle, de lo que los amerindios denominaban México, motivaron a Cortés y sus hombres a avanzar tierra adentro. En julio de 1519, en su avance, entran en contacto con la primera gran ciudad, Zempoala, de la cultura totonaca. En esa ciudad de 20.000 personas, Cortés se entera de las rivalidades de los distintos pueblos oprimidos por los aztecas. Es importante detenernos en este punto para entender que lo que existía en Mesoamérica era un dominio implacable de los aztecas sobre otras etnias. Pero los mexicas eran solo una de las muchas etnias que habitaban ese territorio. Solo una parte de los descendientes de pueblos originarios en México provienen de los mexicas. Todos los demás descienden de los pueblos que los aztecas capturaban, sometían o asesinaban. Hasta su llegada a Zempoala, los españoles desconocían la organización social y política de cuántos pueblos habitaban entonces aquellas tierras. La información que recibió de parte de los totonacas en Zempoala le resultaría fundamental para llevar adelante sus planes de conquista. Los totonacas eran un pueblo sometido por los poderosos mexicas, obligados a pagar como tributos a estos con mercancías y con gente destinada al sacrificio. Cortés acababa de encontrar el talón de Aquiles de Moctezuma. Aprovecharía en su beneficio este odio creciente entre las tribus locales hacia los aztecas. Es allí donde logra la primera gran alianza, pieza clave para avanzar contra los aztecas. 30 pueblos totonacas aportaron 2.000 guerreros que se unieron a los 400 hombres de Cortés. Luego los españoles siguieron avanzando hacia el norte, donde fundaron la Villa Rica de Veracruz. En ese momento Cortés decidió seguir adelante e inhabilitó sus naves para evitar deserciones. Cuando parten de Villa Rica de Veracruz, dejan allí una gran guarnición. En agosto de 1519 llegan a la siguiente parada importante, Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran uno de los mayores enemigos de los mexicas. Estos primero plantaron batalla a los españoles y fueron derrocados. Luego se sumaron a sus filas, convirtiéndose en sus más poderosos aliados. En octubre de 1519, en su camino a Tenochtitlán, los españoles arriban a Cholula. Los habitantes de Cholula eran aliados de los mexicas y enconados enemigos de los tlaxcaltecas. No estaban dispuestos a admitirlos en su ciudad sin luchar. Moctezuma quería parar a toda costa la llegada de los extranjeros a Tenochtitlán. Ayudado por sus aliados cholultecas, Moctezuma organizó una emboscada mortal allí en Cholula. Pero a Malinche le llegó información de que los cholultecas habían armado una emboscada. Por otro lado, entre 20 y 50.000 aztecas los esperaban en las afueras, en caso de que Cortés y su ejército lograran huir. Por lo que españoles y tlaxcaltecas marchaban hacia una muerte cierta. Malinche llegó a advertirles sobre esta emboscada mortal. Prevenido Cortés, los españoles y tlaxcaltecas atacaron sin piedad a los cholultecas. 4.000 cholultecas murieron en Cholula. Uno de los momentos más terribles de la expedición. El camino había quedado despejado hacia Tenochtitlán. El encuentro con Moctezuma era ya inevitable.
Saliendo de Cholula, el ejército aliado se adentró hacia la cordillera, pasando entre los volcanes, a través de lo que hoy se llama Paso de Cortés. Llegaron a Tenochtitlán en noviembre de 1519 y se maravillaron con su espectacularidad. Bernal Díaz y el propio Cortés la alabaron en sus crónicas, comparándola con Sevilla, Venecia y Salamanca. Moctezuma se reunió con sus nobles para decidir si atacaban o lo recibían de forma amistosa. Moctezuma recibió a los españoles con todos los honores, ya que aún creía que Cortés era un enviado del dios Quetzalcóatl, por lo que fue un gran anfitrión de estos, obsequiándoles entre otras cosas el tocado del dios Quetzalcóatl, el penacho de Moctezuma. Moctezuma los hospedó en el templo de su antecesor Axayácatl, en el palacio del padre de Moctezuma. Allí descubrieron el enorme tesoro de Axayácatl, tras una puerta tapiada. Luego de un tiempo, les empezó a inquietar la posibilidad de ser asesinados, ya que habían sido advertidos de esto por los tlaxcaltecas. Decidió entonces Cortés prender al emperador, a quien mantuvo como rehén. Mientras estuvo en Tenochtitlán, Hernán Cortés acumuló grandísimas cantidades de oro y de otros tesoros, pero sus manifestaciones de poder comenzaron a exasperar a los mexicas. En mayo de 1520, con la intención de que se fuera, Moctezuma informó a Cortés del arribo de varias naves con españoles. Se trataba de una armada enviada por Diego de Velázquez con la misión de tomar posesión de lo que juzgaba suyo, y le había defraudado Cortés. Llegaron al puerto de Veracruz 18 navíos para castigar a los rebeldes. La misión estaba al mando de Pánfilo de Narváez y obligó a Cortés a salir a su encuentro. Cortés dejó una guarnición en Tenochtitlán de 100 de españoles, al mando de Pedro de Alvarado, un hombre fiel al capitán español, pero violento e imprevisible. Y salió al encuentro de las tropas enviadas por Velázquez, las cuales fueron rápidamente derrotadas y la mayoría de estos hombres cambiaron de bando uniéndose a Cortés. Según se describe en varios códices indígenas, mientras Cortés no estaba en Tenochtitlán, los mexicas habían anunciado la realización de una de sus ceremonias religiosas más importantes. Alvarado y sus hombres provocaron una matanza en el Templo Mayor de Tenochtitlán, cuando 600 nobles y capitanes mexicas estaban reunidos desarmados, celebrando. Cerraron las salidas del Templo Mayor y abrieron fuego. Se cree que se produjo la matanza de alrededor de 600 nativos, nobles, caciques y jefes del ejército mexica, a los que también les robaron sus joyas y metales preciosos. Luego de esto, la población indignada se rebeló contra Moctezuma y acorralaron a los españoles, los que debieron refugiarse en el palacio. Cuando Cortés volvió del Golfo de México, encontró los ánimos caldeados en Tenochtitlán, a causa de los sucesos ocurridos, y preparó la evacuación de la ciudad. Encontraron a los mexicas sublevados. Habían elegido a otro tlatoani y asesinado a Moctezuma a pedradas cuando intentaba apaciguarlos. Las atrocidades de Alvarado habían incendiado el polvorín mexica. Se había iniciado la guerra. El hermano de Moctezuma se puso al frente de los mexicas. Los españoles trataron de escapar, pero la noche del 30 de junio de 1520, gran parte de las fuerzas españolas fueron destruidas por los aztecas. Cortés pudo escapar a Tlaxcala. La viruela llegó a Tenochtitlán, traída por las tropas que habían arribado a Veracruz enviadas por Velázquez en mayo de 1520. El brote de viruela mató al sucesor de Moctezuma y diezmó a las fuerzas aztecas. En ese momento los mexicas nombraron a Cuauhtémoc como su líder. Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra los mexicas. Pero al regreso de los españoles, Cuauhtémoc sería capturado. Cortés mandó a ahorcar a Cuauhtémoc poco después. En julio de 1521, con la viruela de su lado y con decenas de miles de aliados, los españoles y los tlaxcaltecas se reorganizaron y construyeron naves para atacar desde las orillas del lago Texcoco. Así atacaron Tenochtitlán, por el lago con las naves, y por tierra asediando a los mexicas por las 3 calzadas principales. Los españoles además habían cortado todos los suministros a la ciudad, con lo que el hambre de la población jugó un papel importante, causando más bajas entre los mexicas que la que causaban las armas. Con ello, Cortés esperaba la rendición rápida de Tenochtitlán. El pueblo mexica se atrincheró en la ciudad hasta que el combate se convirtió en una batalla campal. Pasada la primera semana de agosto, la caída de la resistencia azteca era inevitable. Los intentos de negociación para propiciar la rendición no fructificaron. El 13 de agosto de 1521, conforme a las interpretaciones de las fuentes históricas por parte de los historiadores, aconteció la caída de Tenochtitlán. Al final, tras la caída de Tenochtitlán,
muchos mexicas huyeron de la ciudad. El conflicto termina en 1521 en el Tlatelolco, el último reducto de defensa militar de los aztecas. En ese momento, la asombrosa ciudad de Tenochtitlán fue borrada del mapa para siempre. El imperio azteca colapsó en su totalidad con la caída de Tenochtitlán. Cortés se aseguró de que todo lo que quedara en pie en Tenochtitlán fuera demolido gradualmente. Sus casas fueron derribadas y sus canales rellenados. Las altas pirámides, los templos de Tenochtitlán y los palacios de Moctezuma fueron derribados. El nombre de Tenochtitlán fue cambiado por el de México. La ciudad se expandió en un sistema de cuadrícula, tal como el de las ciudades de Europa, borrando la forma original que yacía debajo. La Ciudad de México se expandió para convertirse en la urbe más grande por población en América del Norte, con más de 20 millones de personas hoy en día, viviendo en su área metropolitana más amplia. Todo el lecho del lago fue pavimentado con adoquines y piedras, que en tiempos modernos fueron cubiertos de concreto y asfalto. La enorme extensión del lago Texcoco simplemente ha dejado de existir. Cortés pasaría el resto de su vida persiguiendo para siempre la sensación de gloria que había sentido en la caída de Tenochtitlán. Su tragedia es que nunca la encontraría. Luego del asedio de Tenochtitlán, el rey lo suspende en sus funciones. Se lo somete a un juicio de residencia por abusos de poder, corrupción y malas prácticas durante su administración. Y el nuevo gobernador lo destierra de la Ciudad de México. En 1530, la reina Isabel le prohíbe entrar en Ciudad de México. Cortés nunca volvería a la Nueva España. La gloria y el reconocimiento que esperaba nunca serían suyos. Cortés murió en Sevilla el 2 de diciembre de 1547. Tenía 62 años, estaba amargado, solo y en bancarrota. El imperio azteca duró 200 años, desde sus orígenes en el año 1325 hasta su caída en 1521. Se convirtió en el imperio más grande y poderoso de Mesoamérica. La deslumbrante Tenochtitlán, aquel lugar en el que los peregrinos provenientes de Aztlán habían identificado en medio del lago Texcoco la señal divina del águila, la serpiente y el nopal. Esa fascinante ciudad había desaparecido para siempre.